El tema de esta mañana se titula Mantengamos encendida. ¿Qué cosa? ¿Qué antorcha? ¿Qué antorcha? Mantengamos encendida la antorcha de la fe. ¿Cómo? He escuchado a algunos papás, al papá especialmente, decir: tengo 3 hijas, pero le vamos a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue, ¿qué cosa? Hasta que llegue, ¿qué, hermana Sonia? Un varón. Y le hemos preguntado, ¿y por qué? Dice, porque en los hijos, ¿qué se conserva? El apellido. El apellido. Mi suegro tuvieron 5 hijas. Mi esposa es la mayor y luego nacieron otras 4, 5 mujeres. Pero no se quedó allí. ¿Qué creen que quería él? Y oraron por un varón. Y a Dios se lo recompensó y se le pasó la mano. Porque llegaron 2. Y yo tengo 2 cuñados gemelos. Así que ahora son 7. Y mi suegro estaba feliz porque por fin habían llegado los hijos varones. En los hijos, dicen algunos papás, se conserva el apellido. En las hijas, pues se va perdiendo, ¿no es cierto? Aunque en algunos países sé que es diferente. Mantengamos encendida la antorcha de la fe. ¿Cómo es posible esto? Voy a hacer un poquito de historia, hermanos. La vida del pueblo de Israel giraba en torno al santuario. Las fiestas de los judíos era ir ¿a dónde? Era ir al santuario. Todo el año trabajaban y hacían planes para cuando llegara el momento de ir al santuario. Al menos toda persona mayor de 12 años debía ir por lo menos 3 veces al año al santuario. Sus fiestas, sus celebraciones, sus alegrías, era ir al santuario. Cuando el santuario dejó de existir, entonces ahora sus fiestas era ir al templo a Jerusalén. Y eso era esperado como algo maravilloso. Todos sus ahorros, sus ofrendas, todo giraba, la vida de ellos giraba en torno al santuario. Era la manera de mantener la herencia en el pueblo de Israel. A lo mejor no alcanzan a distinguir bien. ¿Alguien nota qué hay allí? ¿Un niño en qué? ¿Saben dónde está jugando ese niño en una patineta? En un templo aquí en Holanda. Un templo que lució hermoso hace años atrás. Pero que ahora los miembros se fueron yendo y ahora se convirtió en un patinadero. La antorcha se está apagando entre evangélicos y católicos. Tan solo en Holanda se cerraron más del 30% de los templos en solo 10 años. En Inglaterra no fue la excepción. Los templos están quedando como vacíos. La antorcha se está apagando. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer las familias? ¿Qué podemos hacer los padres para que la antorcha no se apague, hermanos? No solamente podríamos pensar que eso sucede en Europa, pero aquí tenemos una iglesia también. ¿Qué letrero se ve ahí? ¿Por qué se renta? ¿Por qué se renta?
Porque ya a los miembros no les interesa, porque ya no pueden pagar la renta, porque son muy poquitos y porque se ha perdido el interés. Querramos o no, lo veamos o no, la antorcha se está apagando. Algunos estudios indican que en la iglesia adventista, si nunca se hubiera hecho una campaña de evangelismo, si nadie le predicara a otra persona, simplemente si nosotros conserváramos a nuestros hijos en la iglesia, hermanos, hoy seríamos no menos de 5 veces más. Actualmente somos alrededor de 20 millones de adventistas. ¿Cuántos seríamos? Al menos 100 millones. Si no hubiéramos ganado a nadie, solo pudiésemos conservar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? ¿Qué son los problemas? ¿Cuáles son los problemas que están apagando la antorcha? ¿Por qué nuestros hijos se están yendo? ¿Por qué muchos padres hoy lloramos porque nuestros hijos ya no están en la iglesia? ¿Cuáles son esos desafíos? Número 1, necesitamos evitar la apostasía juvenil. Entre el 60 y 70% abandona la iglesia, especialmente ¿en qué edades? Qué difícil edad, ¿no es cierto?, para conservar a los hijos en esa etapa. Evitar que el secularismo impregne la iglesia. Hermanos, cada vez nos estamos volviendo más seculares. No voy a poder hablar mucho sobre cada aspecto. Evitar ser atrapados por el relativismo. ¿Qué es lo relativo? Bueno, hoy todo es relativo. Si queremos algo, bueno, depende. ¿Depende de qué? Los valores absolutos que antes teníamos determinados en la iglesia se han hecho a un lado. Ahora todo depende. Yo puedo hacer esto, bueno, puedo ir a la escuela en sábado, depende. Y muchos otros aspectos ahora dependen de cuáles son los propósitos. Lograr que los miembros tengan un programa sistemático de comunión con Dios mediante el estudio de la Biblia y la oración. Algunos que somos adventistas de muchos años, recordamos que había un plan en el que se leía la Biblia ¿en cuánto tiempo? En un año. ¿Cuánto? ¿Cuánto se tenía que leer todos los días? 3 capítulos diarios. ¿Y cuántos? Y 5 el sábado. Y nosotros leíamos la Biblia ¿en cuánto tiempo? Pero ahora el punto ha llegado a ser tal que hoy hay un nuevo programa para leer la Biblia ¿en cuánto tiempo? En 5 años. Un programa que lanzó la Asociación General llamado Reavivados por su Palabra. Ahora, si lees un capítulo diario, está bien. Está bien. La comunión diaria con Dios, la oración, es uno de nuestros problemas. Leer y fortalecer la lectura en los escritos de Elena de White. Hermanos, es maravilloso. En realidad, leer los libros de Elena de White fortalecen nuestra fe. Nos ayudan a ser adventistas y creer en nuestra fe. Este investigador descubrió lo siguiente, que el 61% de los jóvenes adultos de hoy habían sido creyentes en algún momento durante sus años de adolescencia, pero ahora se encuentran espiritualmente desconectados de la iglesia, es decir, no participan activamente en sus iglesias, no leen la Biblia ni oran. Pero probablemente el estudio más grande que se ha hecho en la iglesia adventista fue realizado por este caballero, por este investigador Dudley y otros más que le ayudaron. En este estudio, hermanos, se encontró lo siguiente. Este estudio fue hecho entre jóvenes de la iglesia. ¿En qué creen nuestros jóvenes? ¿Por qué la antorcha se está apagando? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué los padres estamos batallando para retener a nuestros hijos en la iglesia? Veamos qué es lo que está ocurriendo con nuestra juventud.
El 65% de los jóvenes cree en la inspiración de la Biblia. El resto, ¿qué cosa? No cree. No cree en la inspiración de la Biblia. El 15% piensa que la religión es el factor predominante de influencia en su vida. El 72% cree que el adventismo, el ser adventista en la familia es un factor de felicidad. El 47% manifiesta que la salvación se logra viviendo lo que la iglesia adventista enseña. Un 53% dice confiar en los escritos de Elena de White. Un 60% cree que la iglesia adventista del séptimo día tiene un mensaje vital para los últimos días. Un 31% cree que los programas de la iglesia son realmente interesantes. Un 27% cree que los programas que se presentan en la iglesia le van a ayudar. Un 45% piensa que puede actuar de manera natural en su iglesia. El 29% cree que la iglesia ofrece actividades propias para los jóvenes. Un 42% de los jóvenes de nuestra iglesia creen actualmente que no hay problema en el uso de joyas. El 55% dice escuchar música rock y esto no es incompatible con su fe. El 51% dice beber normalmente bebidas estimulantes que contienen cafeína. El 60% participa normalmente en bailes. El 33% de los que estaban en segundo año de secundaria ya habían tenido experiencias sexuales. El 47% cree que los adultos insisten en algunos valores morales que ellos mismos no practican. El 40% cree que el énfasis en las reglas y los estándares adventistas lo alejan de la religión, les alejan. El 55% asistía regularmente a la iglesia. Un 21% tenía alguna responsabilidad eclesiástica y colaboraban en la iglesia. El 45% entregaban fielmente sus diezmos. Eso es lo que el estudio que fue realizado hace 10 años demostró. Ese es el futuro de nuestra iglesia. La antorcha se está apagando. Y muchos de entre los que se irán de nuestra iglesia, hermanos, tristemente serán nuestros hijos. Pero viene la pregunta, ¿hay remedio para esa situación? ¿Hay algo que puede hacer la iglesia? ¿Hay algo que podemos hacer los pastores? ¿Hay algo que podemos hacer los ancianos? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde podemos comenzar para hacer algo para evitar que la antorcha se apague? Bueno, el punto principal, hermanos, según estos estudios, han demostrado que el hogar, no es la iglesia, no es la escuela, aunque ojalá algún día ustedes tuvieran una escuela para sus niños. Pero el punto principal que determina que nuestros hijos se vayan o se queden en la iglesia, ¿dónde está? En el hogar. Ese es el punto. Dependiendo de lo que ocurra en nuestras casas, nuestros hijos se quedarán o se irán de la iglesia. Es el ambiente de la familia. Es el ambiente que los hijos viven en nuestros hogares lo que va a determinar si ellos se quedan o se van. Vendría entonces algunas preguntas. ¿Qué sería un buen ambiente de la casa? ¿Qué sería el ambiente adecuado? Porque todos los padres queremos que nuestros hijos se salven, que vengan a la iglesia. ¿Cuál sería un buen ambiente? Bueno, hay algunos aspectos que los voy a mencionar rápidamente. Los hogares bien fundamentados hacen lo siguiente, 7 aspectos que son básicos. Número 1, entre la familia y entre la pareja tienen muchos detalles. O sea, uno y otro se cuidan, se atienden, hacen por el otro miembro de la familia todo lo que está a su alcance. Número 2, en estas familias
donde se provee un ambiente adecuado para que los hijos permanezcan en la fe, todos los miembros de la familia son muy generosos. ¿Lo dan cuánto? Todo. ¿Qué dan? ¿Qué hay que dar en un hogar, hermanos? ¿Qué hay que dar? ¿Solo dinero? Amor. ¿Qué más hay que dar? Comprensión, aceptación y también dinero, ¿verdad? En algunos momentos. Las familias son muy generosas. Número 3. Toman en cuenta los sentimientos de los demás. Pueden comprenderse mutuamente, pueden comprender los sentimientos de los hijos. No son echados a un lado el hecho de cómo se sientan ante determinadas situaciones. 4, pasan mucho tiempo juntos. Entre los puntos principales que se ha encontrado ayudan a mantener a una familia unida y a que los hijos crezcan es sentarse a la mesa juntos a comer. Aquí tenemos una mesa. ¿A cuánto les gusta comer junto con su familia? Quiero verlo. ¿A cuánto les gusta? ¿No es cierto que es hermoso? Es hermoso. Gracias a Dios que a algunas familias, al menos el sábado, hoy al mediodía, tenemos la oportunidad de comer juntos, de quedarnos después de la comida platicando. Las familias, las buenas familias, tienen actividades juntos, salen a pasear y van a algunos lugares juntos. Punto número 5. Otro aspecto es que en las familias bien establecidas y que son el ambiente propicio para que los hijos se mantengan en la fe, lo dan todo. Lo dan todo. Número 6. Creen unos y otros, afirman que se ganaron la lotería con la familia que tienen, con el cónyuge especialmente. Si yo le preguntara esta mañana a algunas de las damas, ¿cuántos de ustedes creen que se ganaron la lotería? Como dicen en algún lugar, le pegaron al gordo con el esposo que tienen. A ver, hermanas, ¿cuántos de ustedes creen que le pegaron, se sacaron la lotería? Bueno, como dice el himno, unos sí, otros no. Pero eso es algo que es maravilloso, ¿no es cierto? Cuando una esposa le dice a su compañero, qué regalo tan hermoso, en realidad no me podía haber encontrado algo mejor que tú. Y ahora, no le voy a preguntar a los varones, porque yo quisiera que esta noche vayan todos, no sea que alguien se pelee al salir. Pero si le pregunto a los varones, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que se sacaron la lotería con la mujer que el Señor les dio? Ah, bueno. Qué bueno que hay más de uno, ¿no es cierto? Y número 7, hermanos. Dios se convierte en lo primero. En los hogares que realmente logran mantener a sus hijos en la iglesia, Dios se convierte en lo primero. Comencé hablando acerca de cómo mantener la antorcha. Y hermanos, la fortaleza, ustedes vieron algunos templos que se cerraron. La fortaleza de una iglesia, ¿dónde comienza? En el hogar. No hay una iglesia más fervorosa, no hay una iglesia más fuerte que lo que son, ¿qué cosa? Los hogares. Quiero invitarles para que leamos este pasaje en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo era esta iglesia. Es el retrato de la iglesia primitiva. Esta poderosa iglesia que en apenas unos años, en apenas 30 años, lograron llevar el evangelio desde Jerusalén hasta Roma. De manera que Pablo dijo que el evangelio había llegado a todo el mundo. Y un escritor de aquella época llamado Tertuliano dijo: somos apenas de ayer y ya hemos llenado el mundo con nuestra doctrina. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo es que la iglesia primitiva tuvo un desarrollo tan poderoso? ¿Cuál era el secreto? Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y aquí encontramos el primer aspecto.
todos los que habían creído estaban como. ¿Estaban como? Dice. Díganme otro sinónimo. Estaban unidos. Hermanos, ¿se puede estar unidos en la iglesia y divididos en el hogar? ¿Dónde comienza la unidad de una iglesia? La unidad de una iglesia comienza en el hogar. Es imposible, si estamos divididos en el hogar, es imposible que el sábado aquí estemos unidos, a menos que sea algo hipócritamente. Pero la iglesia primitiva tenía una unidad perfecta. ¿Cómo no iba a impresionar al mundo? ¿Cómo la gente no se iba a acercar a la iglesia? ¿Cómo los pecadores no iban a entregar a su vida a Cristo? ¿Cómo no se iban a bautizar 3,000 en un día? Cuando había unidad entre ellos. Versículo 45. Bueno, la última parte dice, y tenían en común, ¿qué cosa? Yo le pregunto, aquí hay varios que tuvimos o tenemos hermanos. ¿Es fácil tener en común, por ejemplo, la ropa aún con tus hermanos? Es fácil. Diego, ¿es fácil? No. ¿Es fácil tener un carro en común? Rodrigo, ¿es fácil tener un carro en común? No. ¿Es fácil tener un carro en común? No. Ni con la esposa. Porque dicen algunos señores, la esposa lo único que sabe que es conducir. Pero ¿qué no saben las señoras? Ni echarle gasolina, dicen algunos, ¿no es cierto? Pero hermanos, la iglesia primitiva, ¿cómo era posible que tuvieran todo en común? En primer lugar, tenían en común todo, ¿dónde? En sus hogares. En sus hogares. Versículo 44. Todos los que habían creído versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no sé si alguna vez la iglesia pudiera llegar a ese extremo. Usted vender su propiedad para pagar la cuenta de un hermano, a lo mejor flojo, que está endeudado porque no quiere trabajar. Eso solamente se vio en 1844, cuando muchos de los creyentes que se unieron al movimiento adventista en 1844 sí vendieron sus propiedades y ayudaban a otros a pagar sus deudas. Pero qué difícil. Veíamos hace un momento que debe existir en el hogar un espíritu de generosidad, donde el importante, ¿quién es? ¿Quién es el importante en la casa? ¿Quiénes son los importantes? Todos. Donde yo voy a ver por el bien de los demás, ¿verdad? Dice también el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si hay un punto que demuestra la espiritualidad, es este. ¿Cada cuánto iban a la iglesia? ¿Cada cuánto? Dice que cada día iban. ¿Por qué iban cada día? La iglesia, como lo vimos hace un momento, para muchos de ellos la iglesia era el centro de sus vidas. Para nosotros, la iglesia muchas veces ya no lo es. 30 años después de que se describiera esto de Hechos 2:46, el apóstol San Pablo tuvo que escribir en el libro de los Hebreos y ahora amonestar, porque aquellos creyentes que iban todos los días a la iglesia dejaron de hacerlo. Y Pablo dice, Hebreos 10:25, no dejando de ¿qué? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, hoy nosotros vemos, ¿cuál es el día en que la gente más se enferma entre los adventistas? ¿Cuándo? ¿Qué enfermedad es la más común? Hoy día, con tanta facilidad,
no vamos a la iglesia. Pero el viernes sí vamos al trabajo. Y el domingo sí trabajamos también. Pero el sábado ya no vamos. Y perseverando unánimes cada día, dice, en el templo. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo no iba a crecer una iglesia así? ¿Cómo no iba a crecer una iglesia en un mundo donde no era fácil? Sin embargo, la iglesia crecía y se multiplicaron, y en 30 años lograron llegar con el evangelio hasta el centro del mundo, que para ellos era Roma. Hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Dejaremos que la antorcha se apague? ¿O nos levantaremos para reforzar nuestra vida espiritual, para reforzar nuestras actividades, para hacer algo como padres, como madres, como miembros de iglesia, como dirigentes, como ancianos, como jóvenes? ¿Qué haremos por nuestra iglesia? Nosotros no queremos que la antorcha se apague. Nosotros queremos que nuestros hijos continúen en la iglesia, que estos 26 niños que esta mañana pasaron aquí, los queremos ver ¿a cuántos? A todos aquí en la iglesia. Pero tenemos que hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora, si queremos que ellos permanezcan en la iglesia. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo más? ¿Cuántos estamos dispuestos? Hemos planeado que esta semana podamos asistir a las reuniones, tener una semana dedicada a la familia. Nuestro propósito, y le pedimos a Dios que nos ayude, será fortalecer las relaciones en la familia. Cuando esto suceda, la iglesia se fortalecerá. Es imposible ser un témpano de hielo en la semana y luego el sábado arder en la iglesia. Eso no es posible. Pero esta mañana le pedimos a Dios que nos ayude a poder encender el fuego de su Espíritu en nuestros corazones y encender el fuego en nuestros hogares. Que Dios nos bendiga.